Bueno, buen día a todos. En el día de hoy vamos a tener el segundo seminario de Mariana Pereira, titulado, lo pusiste en inglés, The Star Formation Connection in Simulate Brightness Cluster Galaxies. Todo tuyo. Bueno, buen día a todos. Igual lo podías decir en español. Bien. Bueno, creo que la mayoría me conoce acá. Yo soy Mariana Pérez. Este es mi segundo seminario de licenciatura y estoy estudiando mi trabajo final de evolución de la actividad nuclear de las galaxias más brillantes, de cúmulos masivos de galaxias, simulaciones biodinámicas. Y en este segundo seminario me voy a entrar en uno de los capítulos de mi trabajo final, que es estudiar la actividad de AGN, digamos, la actividad nuclear y la formación estelar en estas galaxias particulares. Primero voy a dar una breve revisión de los trabajos que estudian esta conexión en galaxias generales y después en BCGs, y después voy a mostrar algunos resultados que hemos estado teniendo con las simulaciones hidrodinámicas que presenté. Eh, Bien, algunos conceptos para recordar nomás. Cuando hablamos de GN, estamos hablando de núcleos activos de galaxias. Estamos, núcleos activos de galaxias, estamos hablando de regiones centrales de las galaxias, muy compactas del orden de parsec, de donde se emiten grandes cantidades de energía debido a la creación en un agujero negro supermasivo. Una de las propiedades relevantes para este trabajo es el FIBA de AGN, que es justamente esa relación entre el material acretado y la energía liberada en forma de... En el seminario anterior presenté algunas clasificaciones de AGN que dependen fuertemente del factor, y una que es de bastante relevancia en ese trabajo es la de Gemma y Bess, de 2014, en donde se separan las tipo 1 y las tipo 2, donde las tipo 1 son las de modo radiativo, con altas tasas de acreción, donde domina la energía liberada en forma de radiación, y las de tipo 2 son las de modo jet, digamos, donde domina la energía liberada en forma cinética, en forma de jet chorros, con bajas tasas de acreción. Recordemos esto de que en tipo 1 le llamamos modo quasar en las simulaciones y en tipo 2 le llamamos modo radio, porque lo vamos a ver después. Bien, como les dije, el objeto de estudio de mi trabajo son las BCG, digamos, las galaxias más brillantes de cúmulos de galaxias. Normalmente se encuentran en la cercanía de los centros de los cúmulos, debido a que ahí se encuentra el mayor foso de potencial de los cúmulos. Y Y estas galaxias realmente son un objeto cautivador de estudio porque tienen alguna de las luminosidades más altas del universo, debido a que puede ser, digamos, al FIBA, a esa energía liberada por la creación de estos agujeros negros. Algunas propiedades más importantes también de estas galaxias es que son elípticas, normalmente se consideran que son rojas, y son de gran tamaño, muy masivas, pueden llegar a ser 100 veces más grandes que la Vía Láctea, y conocemos, por lo menos lo que trabajamos en galaxias, que hay una correlación bastante fuerte entre la masa del bulge de las galaxias y la masa del agujero negro, así que como son muy masivas, también son muy masivos sus agujeros negros. Y pueden llegar a ser miles de millones de masas solares. Muy bien. Bien. Con respecto a la formación de las BCGs, ya lo dije en el anterior, pero hago un breve repaso. Todavía está en discusión, no está totalmente aceptado, pero el concepto que más o menos aceptan es que a un redshift mayor a 2, a alto redshift, las veces que crecen más por wet merger, por merger mayores con galaxias de masas similares y muy ricas en gas, y después ya está formadita la BCG y empieza a crecer ya del redshift 1, de la mitad del universo a la actualidad, empieza a crecer más por die measure, por measure con galaxias satélites, con acreción difusa como material del medio intercluster. ¿Sí? Bien. Como se suele decir, y lo puse en
en que la necesidad de agregar en las simulaciones el feedback de AGN para poder, en los modelos de formación de las galaxias, para poder obtener masas comparables a las masas observadas. Y yo mencioné en el seminario anterior el trabajo de Radone del 2013, acá tenemos el del 2018, y todos los puntos azules son nuestras simulaciones que estamos utilizando. Acá vemos masa del ESG con masa del cúmulo, y todos los puntos negros, triángulos, todo lo que está en negro son datos observacionales, y estas son simulaciones. Fíjense que en el panel de la izquierda son las ilustres TNG y en la de la derecha son las Y. En principio, lo que se ve es que con las otras simulaciones hay alrededor de un orden de magnitud de diferencia de masa de la BSG con respecto a las masas observadas. La diferencia entre estos ambos paneles es que acá toman las masas dentro de 30 kiloparsecs en la apertura y en la derecha 50 kiloparsecs. ¿Sí? El trabajo del 2013 que presenté en el anterior, ellos ahí le agregaban el AGN a los modelos de formación de la BSG y veían que las masas se reducían y podían reproducir bastante bien los datos observacionales. De hecho, esa línea que le agregué ahí es sobre los datos que andaban de masas BSG simuladas sin AGN. ¿Sí? Así que lo pudieron reproducir bastante bien. Y acá es a modelo de ejemplo nomás el trabajo de Hendon, en donde utilizan las simulaciones PAID, que son todos los cuadrados azules, las anaranjadas son las IBI, y todo lo que está en gris son los datos observacionales. También de la misma forma lo comparan, y ellos también agregan el AGN y ven que o parecido a los datos. Perdón que voy a decir un poco rápido porque quiero contar todo lo que quiero contar. Bien. Realmente todavía, sí, el efecto que le hace el AGN a las galaxias en los datos observacionales todavía realmente no son concluyentes cuál es el efecto realmente, pero ¿a qué me refiero con que no son concluyentes? Digamos, acá han aparecido diferentes trabajos en donde usan esta metodología de comparar una muestra de galaxias con AGN y una muestra de galaxias sin AGN, que le llaman muestra control, y que tengan el mismo rango de masa, de redshift, algunas morfología visual. Y yo recopilé algunos como ejemplo, y acá vemos, por ejemplo, del 2014 al 2018, en diferentes bandas espectrales, y con masas bastante generales estas. O sea, con generales nos referimos a galaxias que pueden ser de campo o pueden ser de cúmulos. Y ellos, dependiendo del trabajo, se puede encontrar que las galaxias con AGN tienen tasa de formación estelar por encima o por debajo de la galaxia control. El azul representa que les dan por encima y estas por debajo. Entonces, ellos como que están bastante de acuerdo con que el AGN tiene un impacto, y un impacto lo suficientemente importante como para modificar la tasa de formación estelar. Y en gran parte reducir la tasa de formación porque puede ser que caliente el gas de alrededor. Bien, pero han aparecido otros trabajos el año pasado, 2022, en donde también estudian en diferentes bandas espectrales con masas bastante generales, y a mi parecer ya están en un modo más escéptico, en el cual se cuestionan realmente si el AGN tiene un impacto lo suficientemente importante, ya que ellos también estudian diferentes muestras y encuentran que ambas, tanto las galaxias con AGN como las sin AGN, van reduciendo su formación estelar a lo largo de la vida, como
como algo natural de su evolución. Entonces, ellos sugieren que no juega un rol tan importante el AGN, o que los tiempos entre la formación estelar y la actividad AGN son realmente diferentes. Esto, teórico nomás, para que todos lo sepamos. Este es el diagrama diagnóstico que se suele usar para estudiar los estados evolutivos de las galaxias, el Star Formation Sequence, y compara la tasa de formación estelar con la masa estelar. Lo voy a nombrar porque después lo vamos a usar en los resultados. Y a lo largo de la evolución de las galaxias, uno puede encontrar una correlación bastante fuerte entre la tasa de formación estelar y la masa, que son las galaxias que se encuentran en la Mean Sequence, digamos, son formadoras de estrellas, ricas en gas, y ellas también pueden tener un estado evolutivo en donde tengan bars de formación estelar y suban en el diagrama, que son todos estos puntos rosados. Que es lo que se le llama galaxias Star Wars. Pero algo importante es que las galaxias Star Wars no son un tipo de galaxia, sino un estado evolutivo. Y también pueden ir reduciendo su formación estelar, transitando por el Green Valley, e ir hacia lo que se le llaman galaxias pasivas o quenched galaxies, galaxias que ya tienen realmente tasa de formación estelar muy baja. Bien. Ahora que tenemos una idea de qué son los diagramas de SFMS, algunos trabajos que estudian las galaxias con AGN, con este tipo de diagnóstico, y ejemplos de lo que puse anteriormente, es de Cascade de 2022, y ellos también usan esta metodología donde toman galaxias con AGN, que son todos los puntos verdes, y una muestra de galaxias sin AGN, que son los control, que son marroncitas. Tanto esas como las que están atrás son de la misma muestra de galaxias de Catalumanga. Y la línea negra es el modelo semidinámico de Cano Díaz, dice 2018, pero es del 2019, y los contornos son otros datos observacionales también tomados por mapas. ¿Qué es lo que se puede ver acá? Es que en general las galaxias con AGN y tanto las control las encuentran por debajo de la Mean Sequence, o sea, son galaxias que se están apagando en algún sentido o que están reconociendo, no sé, están transitando a través del Green Valley, y con rangos de masa bastante chicos. Esta muestra está tomada en el universo local, o sea, un redshift menor a 0.1. Y en comparación con otros datos observacionales, ven que otros datos observacionales con AGN, tomados también de manga, pero en identificados en otras bandas espectrales, pueden encontrar que diferentes muestras ocupan diferentes regiones en estos diagramas. Y bueno, también remarcar esto, ¿no? Esta alta dispersión que hay de la tasa de formación estelar en cada una de las galaxias. Otro trabajo más que estudia esto es el de la Cerda de 2020. Ellos estudian una muestra de Califa en el óptico, y todas las galaxias que están por debajo y todas las planetas son todas de la misma muestra, pero las que están por debajo son galaxias que no tienen AGN, y las estrellitas son con AGN. Están diferenciadas con este código de color, que es el ancho equivalente en la línea alfa, con un radio efectivo que está definido en el trabajo. Y esta línea es la Mean Sequence de Cano Díaz, pero en 2016. Y vemos que las galaxias con AGN son más grisecitas, azulitas, digamos, o sea, están más en el Green Valley. Ellos sugieren que hay dos escenarios, que es el que normalmente se discute, o que las galaxias con AGN calientan el gas alrededor y
calientan el gas con el AGN, calienta el gas y reduce la formación estelar, o que podrían las galaxias tener una entrada de gas de alguna forma lo suficiente como para mantener la tasa de formación estelar, y es a lo que se le llama infold gas. Más que todo para justificar el por qué las galaxias con AGN normalmente se encuentran en el Green Valley. En algunos trabajos. Bien, con respecto a esto de que puede ser que la galaxia esté transitando hacia formadora de estrella, digamos que esté ganando gas de alguna forma, es lo que se le llama rejuvenecimiento en algún sentido de las galaxias, que por ejemplo, uno de esos trabajos que hablan de eso es el de Navarro del 2022, y ellos también estudian lo mismo, un conjunto de galaxias con AGN y unas control, que son la línea azul, son con AGN, y la naranja son la línea T. Este valor, entonces, es el que se suele usar en literatura para diferenciar star forming y quasar. Pero a diferencia de este, no es el diagrama de SFMS, sino que es la evolución de la tasa de formación estelar específica, digamos, la tasa de formación estelar dividida en la tasa estelar. Y encuentran que efectivamente ambas muestras van reduciendo su formación estelar a lo largo de su vida, y que pasa algo raro, que en los últimos 0.1 y ahí las galaxias con AGN empiezan a rejuvenecer por alguna razón, y es decir, empiezan a aumentar su formación estelar, pasando lo suficiente como para hacer galaxias. Sugieren esto, digamos, que las galaxias con AGN pueden tener ese rejuvenecimiento, y que sea parte de lo mismo estos sucesos eventuales, digamos, de la AGN en donde se activa, se desactiva, digamos, a lo largo de su vida, y que sea parte de esto del mismo apagado de las galaxias al vida. Bien, pero todo esto lo estuvimos viendo con galaxias generales. Ahora, ¿qué es lo que sabemos de lo que es? Eh, un trabajo que suele estudiar estas galaxias NGN son los de Arellano y González del 2022, y ellos estudian una muestra del Sloan, del óptico, y una muestra de Weiss en el infrarrojo, que son todos los puntos negros, y subdividen esta muestra hacen submuestras de las que son muy star-forming, como por ejemplo los cuadrados negros. Y todos los que están en colores son otros datos observacionales, pero también de BCG tomados con los mismos rangos de imagen. ¿Qué es lo que se encuentra normalmente? Que abajo de Redshift parece que las galaxias BCG, que es lo que uno esperaría, están más apagadas, están con baja tasa estelar, y luego van subiendo para atrás en el tiempo, hasta, vemos por ejemplo acá, este es el histograma de este trabajo, en donde a más alto Reggie encuentran más galaxias formadoras de estrellas, más galaxias, alrededor de un 80% sube. Pero lo mismo que mostramos anteriormente, ¿no? Es grandísimo el rango de distribución de que hay de los datos observacionales en tasa de formación estelar. Y que exista, que la población general de las BCG sería que están baja formación estelar, más apagadas, no significa que todas se comporten de la misma forma, obviamente, digamos que hay galaxias BCG que son star forming, como el que vemos ahí, digamos. Son casos particulares. Y algunos ejemplos de trabajos que estudian estos casos particulares son los de Sapignani, de 2020, 2022, en donde estudian una muestra con galaxias BCG en rayos X, y todas las que están en negro, azul y rojo son todas BCGs, y las grises de atrás
galaxias generales. Esta diferencia del anterior está normalizado la tasa de formación estelar a la tasa de formación estelar del M-sequence, y esto es gas molecular en función de la masa. ¿Qué es lo que encuentran ellos? Encuentran que hay algunos casos particulares de BCGs, que son como los puntos rojos, que son que tienen grandes reservorios de gas molecular. Los azules ya parece que tienen gas molecular, no está totalmente confirmado, y las negras tienen muy bajo. Lo importante es esto, ¿no? Ver que hay algunas galaxias que son star forming, que están por encima del 50 de los BCG, pero que en general la población general se encuentra por debajo, y también, ¿no? Vuelven a encontrar un alto rango de tasa de formación estelar. Bien. Bueno, el objetivo, en fin, creo que ya está bastante claro, pero estudiar en esta fase de trabajo es cuál es la situación de las BCG simuladas con respecto a esta correlación entre la tasa entre la actividad GN y la formación estelar. Queremos ver si hay esta correlación o no, qué propiedades tiene, cuándo ocurren más correlación que otras veces, digamos, a lo largo de la evolución. Y hemos utilizado las simulaciones que mostré en el seminario anterior, en donde utilizan el Septiánova, es un cosmológico de 1 gigaparsec por gigaparsec, con Gravity Only, y a este box se le hicieron resimulaciones en 29 regiones, que constan de 24 de cúmulos muy masivos y 5 de cúmulos. Para recordar nomás, tiene un sostenido de materia oscura de 6 kiloparsec y estrella y agujeros de 3 kiloparsec. A estas regiones de aproximadamente 60 megaparsec se le agregó toda la física subgrid, digamos, todo el cooling, la formación estelar, el feedback, el crecimiento y todo lo que quiero. Bien, nosotros, ¿qué hicimos? Agarramos los cúmulos más masivos, los identificamos su galaxia más masiva, toda Ricci 0, el agujero que le correspondía a esa galaxia, y después fuimos a buscar su main progenitor atrás en el tiempo, digamos, y que está definida como la que más le aporta masa a la BCG. Acá lo que vemos en la línea azul es en la mediana de las 29 BCGs, y en masa estelar, en función del tiempo, y todo el gris de atrás son los cuartiles, el 0,25 y 0,25. Todas las líneas de colores son las galaxias que corresponden a los cúmulos menos masivos, y bueno, ahí hay algunos datos observacionales del trabajo de Bester de 2016. Acá en el de la derecha vemos el crecimiento de la mediana de la masa de los agujeros negros correspondientes a estas BCG. De la misma forma, los cuartiles y el crecimiento de masa del agujero negro de las galaxias menos masivas. Bueno, por un lado, en el panel de la izquierda vemos que a alto Reggi, por encima de 3, Reggi igual a 3, entre 10 y 12 DI, parece que crece mucho la masa de la BCG, y después mantiene bastante constante. De Reggi 1, que es 8 DI, a la actualidad crece en un factor 2, o sea, no es tan significativo su crecimiento. De hecho, si recordamos al principio, cuando les mostré este cartoon donde de cómo se piensa, cómo ha crecido las BCGs, desde Reggi 1 a la actualidad se piensa que crece más por dry mesh, con galaxias satélite, con material del medio intercluster. Y bueno, vemos que ese crecimiento no es tan significativo para la BCG.
Por otro lado, acá en el panel de la derecha, que es el crecimiento de los agujeros negros, yo lo dije en el seminario anterior, que en estas simulaciones los agujeros negros son partículas no colisionales, es decir, que solo están sujetas a fuerzas gravitacionales, y, y a alto redshift empiezan a crecer, pero en las simulaciones se le agrega una masa semilla, que es de 10 a la 6 masas solares aproximadamente, cuando el halo de masa de la galaxia ha adquirido un mínimo de masa que es 10 a la 11. Y luego, bueno, tiene un crecimiento muy rápido y después se mantiene no tan significativo su crecimiento. Pero en lo que es a alto redshift, digamos, crece más por acreción, acreción a alto redshift, y después, o sea, domina la acreción, y más después, en la mitad del universo, a la actualidad, domina más el crecimiento por merger con otros agujeros negros, que son todas estas subidas así abruptas. Bien. De hecho, una cosa más, vemos, o sea, es trivial, ¿no? Pero vemos que las galaxias con masas crecen normalmente muy cercanas a la mediana, las menos masivas, y después se mantienen, no es tan significativo su crecimiento en los cúmulos menos masivos, y se mantienen por debajo de las medianas, como para tener un análisis más. También estudiamos la evolución de la tasa de acreción de la tasa de formación estelar de las galaxias, y nuevamente en la línea azul representa la mediana, todo lo gris los cuartiles, 1 y 3, digamos, el 25 y el 75. En todos los puntos acá, todos que están grises y rosados, son datos observacionales. Y todos los cuadrados vacíos son las otras simulaciones que presenté anteriormente, que son las PEG. La diferencia de estos datos de las PEG con las nuestras es que las nuestras estudiamos la masa dentro de 50 kiloparsecs de apertura, y las PEG están dentro de 30 kiloparsecs. ¿Qué es lo que vemos acá como importante? Primero, encontramos un pico que está alrededor de 11.8 DIEIR, que son redshift de 3.2. Si nos acordamos de las galaxias generales, normalmente tienen un pico alrededor de redshift 2, 1, digamos, de esta zona estelar. Luego tiene un decrecimiento a lo largo de la evolución de la tasa estelar, y parece haber una oscilación, parece no, hay una gran oscilación a los últimos 4 días de los datos observacionales. Sin embargo, ya desde recién 1, digamos, los metas 8, ya empieza a haber mucha dispersión de los datos alrededor de la mediana, ¿no? Y en comparación con los datos observacionales, vemos que estos parecen seguir una línea, digamos, por lo menos entre 4 y 8, y ahí las simulaciones nuestras reproducen bastante o aproximadamente los datos observacionales. Para redshift bajo, parece que también, de acuerdo, depende de qué trabajo, más que todo lo que dijimos, ¿no? Que puede haber BCGs muy formadores de estrellas, que podrían ser el caso, digamos, ya que hay mucha dispersión, o sea que, pero la mediana se mantiene un poco más arriba que estos datos observacionales. Pero, sin embargo, vemos esto, ¿no? O sea, acá tenemos los datos de Hopper del 2012, tienen una alta dispersión
los Fogarty también. Y los triangulitos estos son las galaxias Star Forming de Orellana González de 2022, las que se separaron. Así que bueno, eso, o sea, sí las galaxias más en lo observacional se puede ver que son más apagadas hoy en día, pero puede haber estos casos excepcionales. Bien, esto de que se encuentre un pico a más alto redshift nos está diciendo más que todo porque estamos trabajando en regiones más densas, digamos, de cúmulos de galaxias. Y acá lo que vemos es la evolución de la tasa de acreción de los agujeros negros. También, de nuevo, la línea azul es la mediana, en las 29 G. Lo gris son los cuartiles. Y yo el seminario anterior mostré lo de una BCG, acá tenemos la 29, y lo agrandamos así en escala más que todo para poder ver que desde Lambda Time 7 aproximadamente tenemos una alta dispersión de los datos simulados. Y como que no es tan trivial poder ver ese pico de tasa de acreción, pero sí, pero, pero sí podemos ver que si le hacemos un zoom in ahí en este rango de tasa de formación estelar, podemos ver que la caída de acreción, podemos ver que la caída de la tasa de acreción es muy, muy decreciente, de alrededor de un orden de magnitud. Veamos que esta escala va de 10 ir a 0, que sería este pedazo, ¿no? Pero en este rango de tasa de presión. Así que sí, podemos confirmar que nosotros tenemos ese pico en 9 GAIR, que son un redshift 1.4 aproximadamente. Y luego, bueno, tenemos ese decaimiento de evolución de la tasa de acreción a lo largo del tiempo. Bien, ¿por qué nos interesaba esto, estudiar más que todo la acreción? Más que todo porque, como dije al principio, nosotros estamos estudiando la evolución de la actividad nuclear de las BCG simuladas. Entonces queremos ver cómo ha sido el estado de la AGN a lo largo del tiempo de estas galaxias y si recordamos en las simulaciones, nombré del seminario anterior, que la tasa de acreción está determinada como el mínimo entre la acreción de Bondi y el límite de Eddington, que el límite de Eddington está así definido como la máxima energía que puede liberar el agujero negro sin que la presión de radiación evite que caiga material al agujero. Y bueno, y se relaciona la tasa de acreción a través de estos factores con la energía de feedback, con esa energía liberada. Estos parámetros es el epsilon R, es la eficiencia de radiación, la extracción de masa acretada, que se va a convertir en energía, y el epsilon F es la fracción de esa energía que se libera, que se va a acoplar al gas. Y bueno, dependiendo de cómo es esa energía liberada, ese feedback, y que está fuertemente relacionado con la creación, es que te va a determinar diferentes estados de la GN, como la clasificación de GN+, que nombré al principio. Y bueno, estos estados es lo que le llamamos que pase de un modo a otro, que transicione, y está en la literatura y en varios trabajos, determinan que esta transición puede ser con este valor, en donde el cociente de la tasa de acreción y el límite de Eddington de un valor de 10. Entonces, por encima de 10 a la menos 2 está en modo quasar, es decir, con altas tasas de acreción, y por debajo de 10 a la menos 2 está en modo radar. Esto solo para recordar. Y
Y yo el seminario anterior también mostré los trabajos de Jabacer Larrondo, que son varios, en donde estudian las propiedades del gas en estas galaxias, en cúmulos, y, lo hacen en rayos X, y determinan que parece haber que los últimos 8 GeIR parecen estar en modo radio. Una cosa más, cuando en estas simulaciones, cuando está en modo radio, que tiene bajas tasas de acreción, en las simulaciones se le agrega un factor, que es un valor de 10, para poder mantener el AGN, la que tiene una acreción. Bien, nosotros, como hemos abordado este estudio, acá lo que vemos es la acreción, como mostré anteriormente, de evolución, pero en este caso los estrellitas por dos son la mediana de las 29 veces que en cada instante de tiempo, en lo que le llamamos snapshot, y la línea roja representa esta transición de último. Acá se lo puse para que recordemos que la transición se daba en este valor. Y parece ser, por ejemplo, acá en este ejemplo de que llamamos la de 1, la primera vez que, en nuestro decimos, entre 10 y 12 GeIR parece estar en modo quasar, en modo quasar con tasa de acreción alta, y luego permanece en un modo más radio, digamos, más dominado por radiación, dominado por por Z. Y si recordamos, cuando mostré la evolución de la tasa de formación estelar, parecía haber un pico en 11.8 y ahí, o sea, un Reggie 3.2 aproximadamente, lo cual nos dice que podría haber una correlación ahí entre esta transición de este estado de la AGN con respecto al pico de formación estelar de las galaxias. Bien. Bueno, está lo mismo que dije, y lo comparamos en este tipo de gráfico a la tasa de formación estelar, que son puntos azules, y bueno, rojo, como dije, la tasa de acreción, y la línea de un modo están en modo quasar y modo radio, como dijimos, pero cuando quisimos analizar de esta forma a las galaxias, obviamente lo hicimos para cada una, encontramos que parece haber una correlación acá a redshift alto, ambas tasas crecen, pero después hay una gran dispersión de la tasa de acreción, así que este tipo de gráficos no nos ayuda tanto, no es trivial poder ver una correlación entre ambos parámetros. Más que todo porque la tasa de acreción sigue este comportamiento. Todos los vacíos así significa que la tasa de formación estelar es igual a 0, porque estamos en lo arriba. Y otra cuestión de complicado de este tipo de gráficos, en realidad de la información con la que contamos de las simulaciones, es que nosotros tenemos información en instantes de tiempo. O sea, tenemos en un rango de redshift, ¿no? O sea, hay momentos en donde esta diferencia entre cada snapshot no tenemos esa información, así que ahí podría llegar a estar pasando que la AGN también se comporte de otra manera. Pero bueno, estamos con 74. Bien, obviamente lo muestro acá para que veamos. Lo hicimos para las 29 FSGs y en general siempre se encuentra que están entre 10 y 12 y ir en modo quasar y después permanece en radio. Obviamente que no, se encuentran algunos instantes, algunos de tiempo, snapshot, en donde parece haber unos estrellitas, digamos, en donde las DCPs crucen la línea, digamos, y pasen a modo quasar. Esto puede estar relacionado con esto que hablamos antes, Pablo, en donde
esto de que la GN puede tener sucesivos eventos de acreción y acrete lo suficiente como para pasar a modo quasar en algunos perspectivas. Bien, una cosita más, me spoilé sola. Como dijimos recién, solo para recordar que no es trivial ver una correlación con este tipo de gráfico, por eso es que recurrimos a este tipo de diagrama, al SFMS, y acá lo que vemos son las PSG en un snapshot, aproximadamente 0.2, todas las PSG que tengan tasa de formación estelar igual a 0 son todas las flechitas negras. Hay datos observacionales en grises y las simulaciones FEIR en cuadraditos que tienen su tasa de formación estelar igual a 0, que son las flechas azules. Están divididas con este código de color que representa la tasa de acreción, mientras más rojo, más acreta. Vemos que es muy variado acá en este redshift. Pero, ¿qué es lo que vemos? En principio, que hay una gran dispersión de tasa de formación estelar de más de 2 órdenes de magnitud, y también en los otros datos, en los simulados, tanto como en las observaciones, y que se encuentran ya a este redshift ya se encuentran en rangos de masa muy estrechos, ¿no? El rango dinámico de masa es muy chico debido a esto, digamos, que seleccionamos los números masivos. Bueno, la mini-sequence, la línea negra es el feed de datos observacionales que ha hecho Spig en su trabajo en el 2014 con la muestra de galaxias observacionales generales. Obviamente que lo hicimos para todos todos. Y, y solo muestro acá 6, digamos, del panel 1 tenemos a alto Regi 4, al panel 6 ya en Regi 2, que es recién. Y ¿qué pasa acá? Acá hay menos puntos debido a que las veces que están recién formándose, todavía puede ser que no se hizo el seeding del black hole, digamos, y, y que algunas tengan acreción cero, porque todavía no está el black hole, entonces se salen algunos puntos no aparecen en este tipo de gráfico. Y después vemos en el panel 2 y en el 3, ya fíjense que este es el tipo de formación estelar, que es el 3.2, y miren los valores de tasa de acreción, son más altos, parece haber una correlación más fuerte entre la formación estelar y la acreción a este redshift, y las tasas de formación estelar están entre 2.5 en logaritmo, digamos, es un montón. Y después ya en 2.5 siguen habiendo tasas de acreción altas. Si seguimos el MERS1, yo por ahí sigo el MERS1 para darme cuenta cómo son los colores, y se ve que por lo menos en esta ya hay acreción grana, donde más acreción hay. Pero fíjense que también a lo largo del tiempo, van reduciendo su tasa de formación estelar y apagándose en algún sentido. Y ya en Regi de 0.6 a la actualidad, que es Regi 0, se puede ver que las galaxias parece subir un poco en realidad, mantener su tasa de formación estelar, y esto se puede ver a que las simulaciones subestiman la tasa de formación estelar a Regi bajo. De hecho, recordemos que antes, cuando mostré la evolución, había una gran dispersión de los núcleos simulados, de Regi 1 a la actualidad. Y
Y también lo vemos en que hay mucha dispersión de la tasa de acreción, o sea, todas las estrellitas son de diferente color prácticamente. Pero si seguíamos el -1 también podemos ver que hay menos acreción eh, en estos últimos snapshots. También una cosita más, a lo largo del tiempo vemos que el crecimiento de las BCG, los rangos de masa son más grandes, a más alto Reggie, y después van reduciéndose hasta llegar a masas, a muy masivas, ¿no? Alrededor de 10 a la 12 dólares. Siempre me spoileo. Sin embargo, este tipo de gráfico tampoco que no es trivial para poder determinar si hay una correlación o no. Solo podemos ver esto de que hay mucha creación a alto Reggie y a bajo Reggie ya mucho más variado. Pero no es trivial. Uno esperaría encontrar mucho más color, más tasa de acreción, de un color y de otro color en más baja tasa de acreción o más baja tasa de formación estelar. Pero no, es muy variado. Entonces, últimamente hemos recurrido a este tipo de gráficos en donde nos independizamos de las masas y más que todo por esto que veíamos que había más rangos de masas a más alto Reggie que abajo. Y acá lo que vemos es tasa de formación estelar específica, o sea, tasa de formación estelar y de masa estelar. Y en el eje X la tasa de acreción, la tasa de acreción de límite de Eddington, en donde acá nos independizamos de la masa del agujero negro. Y lo hicimos para todos los snapshots, todos los instantes de tiempo con los que contamos, y vemos que a alto, solo seleccioné 3 acá, que son los de más alto Reggie, en donde le hicimos el coeficiente de correlación y vemos que está muy cercano a 1, o sea, 0.8, 0.28, o sea, están muy correlacionados a alto Reggie, que también lo veíamos antes cuando veíamos las dos tasas y cuando estaba en modo quasar estaban muy correlacionados. Todo lo pintado ahí que se ve lila, pero es azul, es el intervalo de confianza de 90%. Y bueno, esta línea roja es el límite F de la transición de modo quasar a modo radio, que la hemos puesto como para inspeccionar más si hay algún cambio justo ahí en esa transición, pero como pusimos un trabajo a futuro, digamos, estamos analizando este tipo de gráficos. Y ya a más abajo Reggie encontramos que ya este coeficiente de correlación se disminuye bastante, así que los datos ya simulados ya empiezan a estar más dispersos. Bien. Algunas conclusiones parciales que estamos teniendo, que son lo que nombré, lo que fui nombrando, discutiendo para explicar los detalles. En general encontramos un pico de tasa de acreción en Reggie 1.4, bueno, y que ocurre después en el tiempo que el pico de formación estelar, así que están ahí de pasado. El pico de formación estelar lo encontramos en Reggie 3.2. Esto, bueno, como dijimos, se puede ver aquí estamos en regiones densas. Es que esto lo hicimos muy rápido. Encontramos una gran dispersión de los datos desde Reggie 1 a la actualidad en ambos parámetros de la resolución. Y bueno, esto, lo que dije 850.000 veces, digamos, que encontramos una correlación más fuerte a más alto Reggie, y ya después ya no es tan trivial encontrar la correlación entre ambos parámetros,
Y bueno, que esta correlación fuerte a alto redshift se puede ver a que cuando se estaban formando, estaban ricas en gas y puede que haya suficiente gas como para alimentar el agujero y la formación estelar, o, y que el feedback que libera el agujero empuje, así presurice el gas disponible de forma que lo compacte y ayude a la formación estelar. Pero bueno, son cosas a discutir. Las referencias y gracias por escucharme. Perdón que fui a la velocidad de luz, pero que quería contar todo. Muy bien, ¿preguntas? Voy a volver. Gracias, muy linda la charla, Mariana. Dos preguntas. Una, veo que tenéis el modo de crecimiento por acreción. ¿Tienen incluido en la simulación por mergers lo de los agujeros negros? ¿Simulan los mergers? Sí, sí, sí. Sí, porque cuando suben en acreción, o sea, ahí en el crecimiento de los agujeros se ve el crecimiento ese, así que No, el punto es que, digo, están los dos modos y son igual de importantes y por ahí prestar la atención cuál es el que está en cada momento dominando les puede ayudar para las correlaciones estas que buscan. Y la otra cosa, al final del día, no es el contenido del gas frío lo que controla ambos procesos, digamos, la formación de estelar en el disco o donde sea que se produce y la mayor parte de la acreción para el modo de acreción. Porque digo, quizás es mirar, no sé, fracción de gas frío en alguna escala o a algunas distancias, también hay que ver dónde mide, porque por ahí estás mirando formación estelar y estás muy lejos de lo nuclear, que es extremadamente chico, ¿no? La zona de influencia, me parece. Sí, totalmente. Bueno, una de las cosas que estuvimos charlando ahora de hacer, que va a ser el próximo capítulo, es estudiar las partículas de gas y hacerles perfiles, tanto de temperatura, de densidad, y ir viendo a diferentes radios de la galaxia cómo va cambiando esta temperatura y ver si... Perfecto, gracias. Ana, tenía como dos preguntas. La primera que digo es, ¿qué son estos 50? ¿Qué es la galaxia para vos? ¿Cómo? ¿Dónde? Galaxias son esa composición de partículas que son de agujeros negros, polvo, bueno, ahora no sé si es polvo, gas, No, pero digo, materia. ¿hasta dónde vas? Porque vos como que Sí, las cosas las medías adentro de 5. ¿Qué son 50 kiloparsecs, digamos? ¿No? O sea, ¿son físicos, son comóviles? ¿Estás usando todas las...? Son físicos, esa cantidad de masa que entra dentro de esos 50 kiloparsecs son físicos. Eso me parece medio raro porque 50 kiloparsecs es una cosa muy diferente a Redshift 0 y a Redshift cuando el universo tenía un cuarto del tamaño que tiene ahora. Entonces no sé cuánto estás viendo una galaxia, ¿sí? Capaz a 50 kiloparsecs ahora, dependiendo de la galaxia además, de la BCG que tenga, puede ser una cosa razonable, ¿sí? Dependiendo de la masa de esa galaxia. Entonces, y mucho más alto redshift. Entonces, no sé, me da la impresión que por ahí estás mezclando con otras galaxias. A alto redshift, 50 kiloparsecs puede ser un tamaño bastante significativo del clúster. Veía que en las observaciones lo hacen así, pero será una cuestión de los observadores. No sé qué es lo que hacen. ¿Estás segura que no son con móviles o algo así? Supongo que sí. ¿No? Y yo miraría eso, digamos, verlas, ¿no es cierto? Yo le hago un circulito. Digo que son 50 kiloparsecs, para estar seguro de que estás agarrando... Yo lo estuvimos charlando, que a mí me daba como un sentido de que cuando estuviésemos a alto redshift, que todas las galaxias son chiquitas,
estemos agarrando más partículas, pero bueno, así Sí, la vida. comentarios. Sí, sí, sí. Y lo otro que te quería, Porque identifica estructuras, ¿o no? El algoritmo. ¿no? Porque o sea, el radio es 50, pero solo agarra las partículas que pertenecen, según Subfine, al progenitor. Entonces vos podés tener otras cosas adentro de 50, pero estás solamente agarrando el progenitor de la BCG siempre. Claro. No estás metiendo, porque si vos en 50 Z alto tenés un montón de cositas que pueden caer. Claro, identifica estructuras. todas las partículas que te dice Subfine. Ok, bien, venga, eso. Y lo otro, ¿por qué no haces directamente la correlación entre la masa, entre la tasa de formación estelar contra la tasa de acreción del agujero negro? Sí, Y sí, ya lo listo. hicimos. Ya lo hicimos. Parece y, como todo muy... ¿no? o sea, esto, pero también lo hicimos así con No, las o masas. sea, si yo entendí, ¿qué es esto? Este es lo mismo, es con tasa de formación estelar con acreción, pero independizado de las masas. También lo hicimos, no sé si te acuerdas que una vez entraste y yo tenía todos los colorcitos. Habíamos hecho esta comparación de ambas tasas, lo hemos hecho, lo estamos analizando un montón, pero es muy variado, así que realmente eso creo que va a quedar como para No, el pero esto no, tesis. o sea, estos son diferentes galaxias, no diferentes tiempos. Sí, a lo mejor entendí mal. ¿Qué es cada estrellita? Cada estrellita son galaxias de Júpiter dentro de este instante de tiempo, el snapshot. No, claro. Bueno, No sí, digo, para cada galaxia, para cada tiempo, que con esas curvas azules y rojas, ¿no? Curva con- sí, sí, sí. Sí, sí, vimos que tiene un decaimiento así, pero sí, empieza Sí, a sí, desgastarse mucho. Pero sí, sí, lo estuvimos haciendo, son 800. salir nada. No sé, Sí, ya sí, lo sí, veo ahí. todos los colores son todos diferentes y pero posiblemente si sacamos algo potente de ahí, lo vamos a mostrar en la tesis. Sí, sí. Ah, lo que es, ¿no? Yo esperaría de que mirar el gas o el star formation tienen que estar correlacionados. Si no sale en uno, me parece raro que te vaya a salir en el otro. Debería. Me parece que es buena sugerencia. Gracias. Mari y Cintia, muy buen trabajo, muchas gracias. Solo me quedó una dudita de que en el plot ese que mostraste que dijiste, che, esto no nos está sirviendo porque tiene mucha dispersión, se me estaba pensando, digamos, que, claro, o sea, vos en la simulación tenés los agujeritos negros por todos lados y siempre podés ver la masa acretada, pero quizás si vos cortás para poner un límite inferior, por ejemplo, ahí en -4, que vos decís, sí, son radiogalaxias, pero realmente al fin y al cabo siempre estás acretando un poquito de materia en los agujeros negros, entonces quizás si vos pones el límite ahí y solo haces la correlación con los puntos superiores, hay como una especie de movimiento cuando uno baja, el otro también está un poquito por abajo a veces, en algunos casos no, pero quizás ponerle el límite por debajo, decir, bueno, ya no consideramos estas radiogalaxias, te disminuye un poco la dispersión y puedes hacer una correlación más o menos linda con los puntos azules y los puntos Sí, rojos, no sé, ¿qué sí, piensas? pero eso hay que agarrar cada pedacito en todas las BCGs y analizar cada pedacito, lo cual es un laburo de 5 años. Ok, bien. Pero sí, por eso intentamos buscar de otras formas, pero sí, se puede ver, por ejemplo, acá que crece un poco y ahí crece, acá también, en otros lugares parece que sí, una sube, la otra baja, Claro, pero es mucho si vos cortás ahí, por ejemplo, el -4 y haces los puntos azules divididos los puntos rojos, quizás. Muy buen trabajo, muchas gracias.
una duda básica mía. ¿Cuál es el observacional que usan los trabajos para medir la tasa de formación estelar? ¿Cómo cuál es el...? Claro, porque de todos los plots observacionales que hay ahí, Sí. que hacen la comparación con las simulaciones, ¿qué observacional usan para la tasa para medir la tasa de formación estelar? ¿Ah? ¿Pero es el ancho equivalente de H alfa? Y eso determina más... Sí, sí, porque... Pero en se algunos ve trabajos. H alfa en las BCG del Z igual a 0, digamos. ¿Tienen? ¿Sí? Claro. Ajá. Claro. Ujú. Claro, porque yo, qué sé yo, he visto montones de espectros de BCG y nunca he visto una BCG con H alfa, por ejemplo. Y la otra cosa que me planteaba es cuando van a mirar formación estelar a redshift más alto, el ancho equivalente de H alfa en realidad debería bajar porque por definición de ancho equivalente, digamos, si vos tenés emisión solamente en el núcleo, pero tu ranura alcanza una porción grande de la galaxia, el ancho equivalente baja respecto de la emisión en H alfa. Entonces, eso me ocurre también que puede dar lugar a una dispersión gigantesca, no sirve para nada ese observacional. Ajá. Alfa pasa lo Claro. mismo, porque el black hole emite en H alfa, básicamente. Claro. Bien. Bueno. Ya me he hecho toda ¿Otra pregunta? Bueno, le agradecemos nuevamente.